Buenos días, que el Señor les bendiga. Por aquí Rebeca. Continuamos aprendiendo en la serie de los discípulos de Jesús. Sí, discípulos. Y entre los 12 discípulos hemos visto que hubo pescadores, también hubo un cobrador de impuestos, hubo personas comunes y un personaje muy particular. También en los evangelios lo llaman Simón el Celote o Simón el Cananista. Wow, aunque la Biblia registra muy pocos detalles sobre su vida, solamente nos da su nombre, ¿verdad? Nos da una pista bien importante acerca de conocer a Jesús. ¿Cómo pudo ser posible que un celote caminara al lado de un cobrador de impuestos? Dios transformó el corazón de ambos y por eso es que pudieron ser parte de esos 12 discípulos de Jesús. Hoy vamos a descubrir la historia de Simón el Celote y aprenderemos cómo Jesús derriba esas barreras que separan a las personas. Entre los 12 discípulos habían dos que se llamaban Simón. Wow. El más famoso que todos conocemos es uno como Simón Pedro. Simón, que Jesús le cambió su nombre a Pedro. Y el menos conocido es Simón el Celote. Una tradición dice que él recibió su llamado a seguir a Jesús cuando estaba pescando en el mar de Galilea, y otra tradición dice que él era el novio de las bodas de Canaán. Por eso le dicen Simón el Cananista. Wow. Aunque no sabemos mucho de él, su nombre nos indica que a lo mejor fue una persona entusiasta, apasionada y quizás violento. Porque vamos a descubrirlo. En los tiempos del Nuevo Testamento, Roma era una de las primeras potencias que controlaba varias áreas alrededor del mar Mediterráneo. Entre ellos controlaba toda esta área del Asia Menor. También se dice que España. Wow, toda esa área completa. ¿Qué sucede? Los judíos no veían con agrado su sumisión a Roma y luchaban por ser libres. Así que en el año 6 surgió en Galilea un nuevo grupo revolucionario llamado los Celotes. Aquí está con C, pero es con Z. Llamado los Celotes. Los Celotes eran un partido político radical que luchaba por liberar a Israel del yugo romano. Ellos odiaban a los romanos. Los romanos no eran más que unos invasores para ellos. Eran unos invasores locos por el poder, que querían doblegar al pueblo, cobrando impuestos altísimos y tomando todo lo que tuviesen a su alcance. La meta de los celotes era terminar con esa ocupación romana. Ellos creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y por lo tanto creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando estaban asesinando a esos soldados romanos, a los líderes políticos y cualquier otro que se los opusiera. Como saben, los rumores empiezan a correr bien rápido, así que cuando se comenzó a escuchar por todos lados el nombre de Jesús, algunos decían que era un gran maestro, otros que era un profeta, pero otros lo llamaban el Salvador, aquel del cual el mismo Moisés había escrito que llegaría a liberarlos, o sea, el Mesías. Y si aquel hombre era realmente quien se decía que era, y si las señales que decía que realizaba eran ciertas, la liberación de los judíos estaba ya próxima a ocurrir, próxima a llegar. Así que Simón el Celote estaba realmente emocionado y deseoso de conocerlo. Él vio
que Jesús era un reformador con el potencial de iniciar una revolución y así sacar a los romanos, mira, para fuera de su país. Toda su vida él había venido luchando por la liberación de su pueblo. Y si Jesús era la respuesta, él tenía que encontrarlo, tenía que buscarlo y encontrarlo. Pero ¿sabes qué pasaba? Jesús se movía constantemente muy rápido de lado a un lado para otro, anunciando su mensaje. Así que él empezó a escuchar y supo que la próxima reunión sería en un monte. ¡Wow! A las afueras de la ciudad. Excelente, porque allí ese día muchas personas pudieron amontonarse, reunirse. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje que tenía. Y entre esas personas, Simón también fue uno de los que corrió para estar lo más cerca posible para escuchar el mensaje de este Jesús. Simón intentó llegar lo más cerca posible porque estaba bien emocionado, porque al fin lo iba a conocer. El maestro parecía una persona simple, pero comprometida con su obra. Así que cuando empezó a enseñar ese sermón que tenemos en la Biblia registrada como el Sermón del Monte, cuando él empezó a enseñar, ¿sabes qué pasó? Simón estaba allí al ladito, pero de momento empieza a escuchar algo que no era como que lo que él esperaba. No fue nada parecido a lo que él hubiese esperado escuchar en ese sermón de Jesús. En lugar de llamarlos a la violencia, él empezó a enseñarles todo lo contrario. Y entre el mensaje que Jesús predicó esa mañana están las bienaventuranzas. Y allí estaba Simón escuchando cómo Jesús empieza a decir bienaventurados o dichosos o felices, ¿verdad? Felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¡Wow! Este era un mensaje muy diferente a lo que él llamaba una revolución armada. Él los estaba hablando de ser compasivos, de ser humildes, de ser misericordiosos. Simón no estaba comprendiendo, pero ¿sabes qué? Las palabras estaban teniendo efecto en él. De pronto Simón sintió que Jesús lo miraba cuando habló sobre el amor a los enemigos. En Mateo capítulo 5 es que está ese sermón del monte. Y en el verso 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Que yo tenga que orar por los que me están persiguiendo y están haciendo el mal hacia mi persona. Que tengo que amarlos a nuestros enemigos.
De pronto sintió Simón que ese no era el mensaje que él esperaba escuchar, pero estaba allí sentado entre la multitud y estaba al frente, cerquita de Jesús, no podía escaparse. Y siguió allí escuchando todo este sermón, que lo vemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo este sermón que está registrado aquí en la palabra de Dios. Simón el celote estaba allí escuchando. Las palabras de Jesús cambiaron todo dentro de él y le hicieron entender lo que por mucho tiempo no había podido descifrar. Toda su vida le habían enseñado que debía luchar contra aquellos que nos odian y tratarlos con el mismo desprecio que mostraban. Pero cuando escuchó a Jesús, comprendió que el odio es el mayor veneno que podía cargar. Cuando Jesús escogió sus 12 discípulos, llamó también a Simón para que fuese uno de esos seguidores. Y no lo eligió por sus ideas políticas ni por su pasado, lo llamó para formar parte de un reino diferente, el reino de Dios. Seguir a Jesús significó cambiar la manera de ver el poder, la justicia y la victoria. Cristo no vino para establecer un reino mediante la violencia, sino mediante el amor, la verdad y el sacrificio. Piensa por un momento, entre los 12 discípulos estaba Simón el celote, que acaban de llamarlo, pero también estaba allí Mateo, un cobrador de impuestos que había estado trabajando directamente para el gobierno romano. Antes de conocer a Jesús, probablemente habían sido enemigos, uno que rechazaba el dominio romano y el otro que trabajaba para el mismo sistema que él rechazaba. ¡Wow! Sin embargo, Jesús los reunió a ambos en el mismo grupo y llegaron a ser hermanos espirituales, trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del Evangelio, y adorando al mismo Señor Jesucristo. Lo que parecía imposible para los hombres fue posible para Dios. El Evangelio tiene poder para unir personas completamente diferentes. Aunque la Biblia no registra palabras directas que haya dicho Simón, sabemos que caminó con Jesús durante todo su ministerio. Escuchó el sermón del monte que hemos visto, vio diferentes milagros obrar por Jesús, aprendió acerca del perdón, la humildad, el amor hacia sus enemigos. Seguramente muchas de estas enseñanzas transformaron profundamente su manera de pensar. Jesús no cambió sus acciones, cambió su corazón. En una ocasión, Jesús los reunió y les explicó la importancia de que ellos también debían enseñar a todas las personas el mensaje que Él les había dado, que el reino de los cielos se había acercado. Y en Lucas capítulo 9 nos dice, Lucas capítulo 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¡Wow! Hasta ese momento solamente ellos se habían dedicado a escuchar y estudiar las enseñanzas de Jesucristo. Pero ahora Jesús los estaba enviando solos, enviándolos a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¡Wow! Quizás pensaba que esto era una completa locura, pero al parecer Jesús tenía más fe en ellos que ellos mismos. Hace apenas unos pocos días atrás, su meta era terminar con la ocupación romana, pero ahora sus rodillas le temblaban
Wow. Y su cabeza lo único que trataba era de recordar las palabras que Jesús les había estado enseñando todo este tiempo. Porque él estaba a punto de salir a predicar el evangelio de Jesucristo, la noticia más importante de todos los tiempos. Ustedes se imaginan, uno que venía a perseguir y que era un revolucionario y que lo que quería era, váyanse ustedes de aquí, de este país, y de momento le cambiaron los papeles, ¿verdad? Ya no es ese que viene a perseguir, sino el que viene a hablar y a predicar la palabra de Dios. Estos 12 hombres trastornaron el mundo, no porque tuvieran talentos extraordinarios o capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o quizás posiciones sociales. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que así lo hicieran. Wow. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, allí orando, cuando Judas lo traicionó, cuando vinieron los soldados a llevárselo, ¿sabes qué? Habían dos de estas discípulos que tenían espada. La Biblia dice que había 2 espadas allí. Una de ellas estaba en las manos de Simón Pedro, que sabemos que quizás era un inexperto espadachín, porque él rápido sacó la espada y lo que pudo alcanzar fue a picarle la oreja a un soldado. Pero la otra espada quizás estaba en las manos de Simón el Celote, el revolucionario, pero tuvo dominio propio. No la sacó en ningún momento. Este hombre que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida. Por medio de la transformación que había hecho Jesucristo en él, Simón pudo dejar sus armas violentas para tomar la palabra de Dios y así traer mucha gente al reino de Dios, un reino de paz, de amor y de perdón sobre todas las cosas. Simón permaneció con los demás discípulos después de la ascensión de Jesús al cielo. Esperó también allí la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés él estuvo allí y recibió el poder del Espíritu Santo, el poder ese que había sido anunciado y prometido para él poder salir a anunciar el Evangelio de Cristo. Desde ese momento él dedicó su vida a cumplir la misión de llevar las buenas noticias a toda lengua, tribu y nación. La Biblia quizás no ofrece muchos detalles sobre los últimos años de Simón. Sin embargo, las tradiciones cristianas afirman que llevó el Evangelio a Egipto, también al Asia Menor, a Mauritania, a estas partes norte del África. Algunos historiadores dicen que fue crucificado en las islas de Gran Bretaña, pero otros historiadores dicen que Simón se marchó de Gran Bretaña y fue a Persia y se encontró allí con Judas Tadeo. Y juntos continuaron predicando y enseñando firmemente hasta la muerte de Judas en el año 68. Y más tarde, en el mismo año, Simón fue dolorosamente torturado y crucificado por el gobernador de Siria. Aunque estos relatos no pueden confirmarse por las escrituras, ellos reflejan el testimonio que la iglesia primitiva conservó acerca de su fidelidad. La vida de Simón el Celote nos deja muchas enseñanzas valiosas. Una de ellas es que Jesús puede transformar no solo nuestra vida, sino también nuestras prioridades. Y la otra es que en Cristo personas muy diferentes, como los fueron Mateo y Simón el Celote, pueden vivir juntos en unidad, porque el Evangelio tiene poder para
derribar prejuicios y reconciliar también a quienes pudieran estar separados. La Biblia nos dice muy poco sobre Simón el Celote, pero lo poco que sabemos basta para enseñarnos esta gran verdad. Jesús tomó a un hombre apasionado por una causa terrenal y lo convirtió en un apasionado por el reino de los cielos. Y el mismo Señor sigue haciendo hoy esa obra aquí entre nosotros. Él también sigue transformando corazones, rompiendo barreras y uniendo personas que el mundo considera irreconciliables. Quizás hoy existen diferencias que parecen imposibles de reconciliar, pero recuerda a Simón y a Mateo. Lo que los unió no fue pensar igual en todo, lo que los unió fue seguir al mismo Salvador. Y cuando Cristo ocupa el primer lugar, la unidad se hace posible. Así que hemos aprendido algo nuevo de Simón el Celote. ¡Wow! Dios sigue transformando vidas para que su palabra pueda llegar a otros lugares. Y así también hará con tu vida. Te va a transformar de una forma que puedas también compartir su palabra con otros. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.